Y crece la polémica en las entrevistas de los aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta ocasión, una de las entrevistas más polémicas que hubo estos días fue la de Rosario Ibarra, ya que ella llegó a comparecer al Senado con esta aspiración legítima que tiene sobre repetir en el mismo cargo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, ella dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha guardado silencio en cuanto a la violación de derechos humanos. Esto lo dijo en una de las entrevistas de las muchas que ha habido en el Senado para elegir al nuevo comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que Rosario Ibarra busca su reelección al frente de este organismo autónomo. Para ella, no existe la militarización del tema de seguridad y dice que no ha guardado silencio en cuanto a las violaciones de derechos humanos en contra de las y los mexicanos. Porque ella dice que las Fuerzas Armadas aún tienen un mando militar, así como la Guardia Nacional. La realidad es que las y los mexicanos tenemos otros datos. También mencionó dentro de su participación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no interpuso ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial, que ha sido bastante polémica, porque ella dice que ella no responde a ningún grupo de mafiosos. La realidad es que tenemos muchas dudas acerca de su actuar, porque claro que ha habido omisiones. Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, ella le dice que si es un tema de dinero, si es un tema del sueldo, que ella con mucho gusto le regala su sueldo, porque dice que le debería de permitir a Claudia Sheinbaum tener a alguien en la Comisión de Derechos Humanos que sea una persona que sepa, pero que además que deje de ser omisa en cuanto a el resguardo de los derechos humanos de las y los mexicanos. Por su parte, Ricardo Anaya, la verdad es que los Anaya andaban muy empoderados en estas entrevistas. Y bueno, Ricardo Anaya le dice que de entrada ella fue electa mediante un gran fraude. Y número dos, que al menos el 99% de las quejas sobre la Guardia Nacional y la Sedena, pues ella no emitió ninguna recomendación, pero que además, para rematar, le preguntó que si no le daba vergüenza, y pues todos sabemos la respuesta, y evidentemente a Rosario Ibarra no le da vergüenza. Por su parte, Rosario menciona que sus logros al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue que ellos se enfocaron a la prevención. Y entonces, pues que ellos significativamente redujeron las violaciones de derechos humanos en nuestro país. La verdad es que no lo sé, Rick, me parece falso. Y por otro lado, pues nuevamente Ricardo Anaya toma la palabra y le menciona que ella está reprobada, pero que además no podría ser reelecta al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque le queda a deber aún mucho a los mexicanos. La realidad es que el señalamiento más frecuente fue que Rosario Ibarra, al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solamente se dedicó a defender los abusos del poder. Hasta el momento hay 48 aspirantes que quieren presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en estos días el Senado de la República estará realizando las debidas entrevistas para que de ahí elijan a la persona idónea para estar al frente de este organismo. La realidad es que de las omisiones más señaladas en contra de Rosario Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está pues la creciente militarización de la seguridad en todo el país. Y aunque ella diga que no, recordemos que en semanas pasadas la Guardia Nacional dejó de ser del mando civil para pasar a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra de las cosas que son muy importantes fue el nuevo censo que se realizó para las personas desaparecidas. Recordemos que durante este censo dejaron fuera a muchas personas que sus familiares reportan como desaparecidas, pero que además no ha habido rastro alguno sobre su búsqueda, así como la violencia contra los migrantes. En todas estas ocasiones que ha habido denuncias virtuales, que ha habido denuncias en contra del trato, en contra de los migrantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no existe, no hace nada. ¿Y eso qué te dice? Pues que está haciendo misa y está guardando silencio, así como lo ha hecho con el alto índice de homicidios y feminicidios que han sucedido en nuestro país. Recordemos que el país se encuentra en crisis en cuanto a un tema de derechos humanos, pero que además estos son asuntos que lastiman a los mexicanos, porque recordemos que el dolor de perder a alguno de nuestros familiares, nosotros deberíamos de tener un acompañamiento digno por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, aunque Rosario Ibarra diga que ella tiene otros datos, nosotros también tenemos otros, pero sobre todo no la queremos volver a ver al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.